Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estaremos viendo una parte teórica acerca de las rectas y puntos notables en los triángulos. Realmente esta sección, esta parte teórica es bastante corta. Luego pasaremos a ver lo que es congruencia de triángulos y, si nos da tiempo, empezaremos a ver unos ejercicios de congruencia de triángulos. Si no, vamos a quedarnos solo hasta la parte teórica. Ya veremos de acuerdo a cómo se vaya desarrollando este material. Vamos a iniciar con la parte teórica de rectas y puntos notables en los triángulos. Se me olvidaba antes de iniciar, recuerda que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor compártelos, suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Ahora sí, comencemos. Cuando nosotros tenemos un triángulo, dentro de él vamos a tener varios elementos. Ustedes podrían pensar que un triángulo es una figura sin chiste, sin ningún otro elemento más que sus lados y sus ángulos, pero no, realmente tiene otros elementos y son varios, ¿eh? Vamos a analizar cada uno de ellos. Primeramente, dentro de un triángulo vamos a tener lo que es llamado una mediatriz. Y la definición nos dice que dicha mediatriz es la recta perpendicular a un lado del triángulo, pero que está en su punto medio. Para que quede claro, imaginemos que tomamos este lado, ubicamos su punto medio y ahí en su punto medio vamos a trazar una recta perpendicular, es decir, en un ángulo de 90 grados a este lado del triángulo, algo más o menos así, ¿sí? Ese sería el punto medio, lo atravesamos con una recta perpendicular en ángulo de 90 grados y esta recta es la mediatriz. Pero recuerden que no tenemos solamente un lado, tenemos tres. Entonces, ¿qué pasaría si trazamos las mediatrices de los otros dos lados? Pues lo que se va a formar al chocar las mediatrices se conoce como circuncentro y nos dice que es el punto de intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo y que también es el centro de la circunferencia que contiene a los tres vértices del triángulo. Para que quede claro, aquí ya trazamos una mediatriz. Vamos a trazar las mediatrices de los otros dos lados. Nos quedaría algo así. El punto donde chocan, este se conoce como circuncentro. Y si tomamos este punto y tomásemos un compás y lo abriéramos hasta un vértice, al girarlo generaríamos un círculo donde dicho círculo toca a los tres puntos del triángulo, a sus tres vértices. Este es el circuncentro. Vamos a ver qué otras rectas tenemos en el triángulo. La siguiente recta es la mediana. Nos dice que es un segmento de recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Ya dijimos que el punto medio estaba como por aquí y la mediana es la recta que va a unir este punto medio con uno de los vértices, ¿sí? Entonces, el vértice sería el que está enfrente del punto medio del lado que queremos. Este sería el vértice y enfrente tendríamos este punto medio por aquí. Entonces, si yo trazo esa recta, a esa recta se le conoce como mediana. Pero recuerden que también tengo otros dos vértices. Tengo este vértice con este lado y este vértice con este lado. Si yo trazo las otras medianas, también van a chocar en un punto. Dicho punto se conoce como baricentro y nos dice que es el punto de intersección precisamente de las medianas de un triángulo y que el baricentro es el centro de gravedad. Vean, vamos a trazar las otras líneas que representan las medianas y este punto se conoce como baricentro. Ese punto, que también es llamado centro de gravedad, quiere decir que si yo tomara a la figura, digamos en un cartón, y coloco una aguja en ese punto,
el triángulo debería permanecer en equilibrio, porque es el centro de gravedad, ¿sí? Esto es más de física, pero bueno, lo que me interesa es que conozcan este punto llamado baricentro formado por lo que son las medianas. Tenemos también otra recta llamada bisectriz. Nos dice que es una semirrecta que divide un ángulo en otros dos iguales. Esto ya lo habíamos visto en lo que es los ejercicios de ángulos y triángulos. La bisectriz, recuerden que es una recta o una semirrecta que va a dividir un ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo, este de aquí, esto es una bisectriz que partió a este ángulo en otros dos igualitos. Digamos, no sé, que este medía 60 grados, pues cada ángulo pequeñito mide 30. Eso es una bisectriz. Pero nuevamente tenemos tres bisectrices, una por cada ángulo que se nos presenta. Si nosotros trazáramos las tres bisectrices, el punto donde chocan las tres se conoce como icocentro y nos dice que es el punto de intersección de las bisectrices de un triángulo. Precisamente sería este. Este es el icocentro. Y dicho icocentro también genera, si nosotros tomásemos un compás y rozáramos uno de los lados de nuestro triángulo, generaríamos pero un círculo dentro del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces este es el icocentro. Finalmente tenemos una recta más. Dicha recta se conoce como la altura y nos dice que es el segmento de recta perpendicular que se traza desde un vértice al lado opuesto o a una prolongación de este. Por ejemplo, digamos que este vértice nosotros tomamos su punto del vértice y de manera perpendicular lo trazamos hacia este lado, ya no en el centro como fue la mediatriz, no, sino que simplemente lo vamos a tomar de su vértice y hacia el centro de forma vertical. Esto es la altura, pero recuerden que cada vértice va a tener, digamos, su propia recta de altura, ¿sí? El punto donde coincidan las tres alturas se va a conocer como ortocentro y precisamente la definición nos dice que es el punto de intersección de las alturas de un triángulo. Entonces trazamos, estas son unas extensiones, porque si aquí tenemos este vértice y trazamos su altura, chocaría aquí y la de este vértice chocaría aquí. Recuerden que tienen que chocar en ángulos de 90 grados. Entonces, donde chocan las tres alturas se conoce como ortocentro. Y listo. Estas son todas las rectas y puntos notables en los triángulos. Es una información bastante sencilla, pero que en ocasiones puede ser pregunta teórica de examen. Así que bueno, era importante verlo. Ahora sí, vamos con uno de los temas que sí tienen ejercicios como tal, que es el tema de semejanza y congruencia de triángulos. En lo personal, a mí me gusta iniciar con congruencia. Así que vamos allá. Vamos a analizar qué es la congruencia de triángulos. Para que podamos saber si dos triángulos son congruentes, tenemos que respetar o también conocer primeramente ciertos criterios que me van a decir si dos triángulos son congruentes o no. Pero ustedes me dirán, profe, ¿qué es la congruencia? Bueno, para que les quede claro, la congruencia de triángulos es una igualdad, ¿sí? Cuando yo digo que algo es congruente con algo, quiere decir que son iguales, en este caso de geometría. Si yo digo que un triángulo A es congruente con un triángulo B, quiere decir que son iguales, exactamente iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios que me van a permitir saber si dos triángulos son iguales o congruentes? Bueno, los criterios que me van a permitir decidir que dos triángulos sean iguales son tres. Tenemos el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado
y el criterio ángulo, lado, ángulo. Existen otros más, creo que hay dos más, pero estos son los tres que comúnmente se mencionan, los más conocidos. Entonces, vamos a explicar cada uno. Vamos a empezar por el criterio lado, 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 que es el más fácil. En el criterio lado, 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 me dice que dos triángulos son congruentes o iguales si tienen respectivamente congruentes sus tres lados. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que en el primer triángulo aquí, este lado mide 10, este mide 20 y este mide 30 centímetros, ¿no? Si yo tengo otro triángulo donde sus lados miden, uno de ellos 10, otro 20 y otro 30, dichos triángulos son iguales. No importa que estén en otra posición, son iguales porque las medidas son iguales en los dos. Sencillo, este es el primer criterio. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Me dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ejemplo, digamos que en este triángulo, en este primero, este lado nuevamente mide 10 y este lado mide 30 y el ángulo entre medio mide, ¿qué será? 25 grados. Si yo me encuentro con otro triángulo donde uno de sus lados mida 10, otro 30 y un ángulo entre medio de ellos mida 25, por regla del segundo criterio, los dos triángulos son iguales. Así de fácil. Finalmente, el criterio ángulo, lado, ángulo me dice que si dos triángulos son congruentes es porque tienen respectivamente congruentes dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Otro ejemplo. Digamos que aquí tenemos un ángulo de 10 grados, aquí un ángulo de 20 grados y entre medio de ellos este lado mide 10 centímetros. Entonces, si yo me encuentro otro triángulo que tenga un ángulo de 10 grados, un ángulo de 20 grados y entre medio también mida 10 centímetros, por la tercera regla o el tercer criterio, sé que estos dos triángulos son congruentes o son iguales. ¿De acuerdo? Estos son básicamente los criterios de semejanza y congruencia. Bastante fácil, así que vamos a ver unos ejercicios de este tema. Tenemos aquí dos triángulos, uno encima del otro, y como es ejercicios de congruencia, debemos de entender que estos dos triángulos son iguales entre sí. ¿De acuerdo? Son iguales entre sí. Vean, aquí me lo están indicando que este lado, el lado 1, es igual a este lado, el lado 1 de este triángulo. Este lado es igual a este lado, ¿sí? Entonces, como comparten el tercer lado, por el criterio lado, 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 estos dos triángulos son iguales. Ahora, lo que a mí me interesa de estos ejercicios es buscar los valores de las variables. ¿Cómo? Pues con los criterios de congruencia. Ya supimos por el criterio lado, lado, lado que estos dos triángulos son iguales o congruentes, porque cada uno tiene sus tres lados iguales comparado con el otro. Ahora, si nosotros usamos el criterio lado, ángulo, lado, podemos encontrar estas variables. Recuerden que ese criterio, lado, ángulo, lado, toma dos lados y el ángulo entre medio de esos dos lados. Por ejemplo, yo aquí voy a tomar este. Tenemos el lado 1 y el lado 3 con un ángulo de 60. Pero como los triángulos son iguales, si tomo este de aquí, el lado 1 y el lado 3, también esto debería valer 60 porque son triángulos iguales. Entonces, yo tengo que 60 es igual a 3y. ¿De acuerdo? Por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con este. Tenemos el lado 2 con el lado 3. Entre medio yo tengo 24 grados.
Si lo comparamos con el primer triángulo, el lado 2 y el lado 3, entre medio tengo un ángulo equivalente a 2x. Pero como son triángulos iguales, entonces este 24 tiene que ser igual a 2x. ¿De acuerdo? Porque es criterio de congruencia. Sabemos que son iguales y los ángulos deben de ser los mismos. De cada ecuación podemos encontrar el valor de la variable. Por ejemplo, en la primera, vamos a buscar el valor de y. Este 3 que está aquí multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo, ¿sí? Vean, 60 entre 3 es igual a y. La y ya quedó solita. Si hacemos la división, 60 entre 3, obtenemos que y vale 20. Listo. Lo mismo aquí. Este 2 que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo y me queda que 24 entre 2 es igual a x. 24 entre 2 es 12. Por lo tanto, x vale 12. Y listo. Vieron que realmente es bastante sencillo. Simplemente es seguir los criterios y ver qué cosa podemos comparar, para de ahí despejar lo que necesitemos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí estos dos triángulos muy similares al primer ejercicio, pero aquí ya van a ver que pues sí cambia un poquitito, ¿no? Tenemos nuevamente por el criterio lado, 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 que estos dos triángulos son iguales. Este lado mide lo mismo que este lado mide lo mismo que este y comparten el tercer lado. Ahora, vamos a comparar nuevamente por el criterio lado, ángulo, lado, para encontrar los valores de las variables. Si nosotros comparamos este lado, el lado 1, con el lado 3, entre medio tenemos un ángulo de 42 grados. Pero también aquí arriba, lado 1 con lado 3, entre medio tenemos y menos 5. Entonces, esta medida tiene que ser igual a esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces la escribimos, y menos 5 igual a 42. Si nosotros movemos este 5 para dejar sola a la y, pasaría de estar restando al otro lado sumando. Y me queda que y es igual a 42 más 5, lo que equivale a 47. Entonces y vale 47. Vamos aquí. Vamos a comparar esta parte del triángulo, el lado 2 y el lado 3. Entre medio tenemos x más 20 del triángulo de aquí abajo. Si lo comparamos con el triángulo de arriba, también lado 2 con lado 3, entre medio tenemos un ángulo de 26. Por el criterio lado, ángulo, lado, estas dos medidas tienen que ser iguales entre sí. Entonces las voy a igualar, que x más 20 tiene que ser igual a 26. Ahora voy a mover este 20 que está sumando al otro lado para dejar sola a la x. Si aquí está sumando, lo paso al otro lado restando. Y me queda que x es igual a 26 menos 20. Por lo tanto, x vale 6. Se acabó. Eso es todo. Ahora, vamos a ver un tercer ejercicio de congruencia. Vean que son bien sencillitos, no es algo muy difícil, es solamente un poquito de lógica y también un poquito de análisis, ¿no?, de las figuras. Bueno, vamos con un último ejercicio. Nos dan estos dos triángulos que también son congruentes o iguales y nos dicen que lo que tenemos que buscar son estos ángulos de aquí, estos dos de arriba y este de aquí abajo a la derecha. Bueno, por el criterio de lado, 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 sabemos que son dos triángulos iguales, pero necesitamos buscar estos ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si utilizamos nuevamente el criterio lado, ángulo, lado, podemos comparar esto. Vean, el lado 2 y el lado 3, entre medio del lado 2 y el lado 3, tenemos un ángulo de 40. Como este triángulo de aquí de la derecha es igual a este, bueno, busquemos ese ángulo. Tenemos aquí el lado 2, el lado 3 y aquí entre medio tenemos a este ángulo, que bueno, por congruencia tiene que ser igual a este ángulo de aquí. Por lo tanto, este ángulo también mide
40 grados. Listo, ya encontramos uno de los ángulos que nos pedían. Nos faltan estos dos de aquí arriba. Bien, ¿cómo vamos a hacerle para buscar esos dos ángulos de ahí arriba? Presten atención. Si seguimos utilizando el criterio lado, ángulo, lado, podemos comparar lo que tenemos del triángulo izquierdo con el triángulo derecho de la siguiente manera. Tenemos aquí el lado 1 y el lado 3. Entre medio vamos a tener este ángulo, que tiene que ser igual a este del triángulo derecho, porque aquí también tengo el lado 1 y el lado 3, y entre medio tenemos a este ángulo, que debe ser congruente o igual con el de la izquierda. Como ya sabemos eso, y aquí ya nos dan un dato de 50 grados, no se les olvide que aquí abajo tenemos una recta, y toda recta tiene un ángulo de 180 grados, de los cuales ya conocemos 50, nos faltan 130. Pero como estos dos ángulos son iguales, quiere decir que esos 130 se dividen entre 2, y el resultado es el ángulo que va a medir esta sección de aquí. Entonces nos faltan 130 entre 2, 65. Quiere decir que como estos ángulos son iguales, cada uno mide 65 grados. Y ahora ya nada más nos faltan estos de aquí arriba, que realmente recuerden que aquí tenemos un triángulo y la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe ser igual a 180 grados. Entonces aquí tenemos 40, aquí 65, que sumados nos dan 105. ¿Cuánto falta para 180? Muy fácil, 75 grados. Así de sencillo. Entonces quiere decir que este ángulo mide 75. Y como estos triángulos son iguales o congruentes, si este mide 75, este también. Y listo. Así es como terminamos otro ejercicio de congruencia. Realmente considero que no son ejercicios algo complejos o muy difíciles. Como les he venido diciendo, es como jugar con un rompecabezas. Tenemos que ir acomodando los valores, utilizando un poco de lógica para ver cómo llegar a encontrar los valores que nos pidan, pero realmente que digas que tiene mucho juego algebraico, muchas operaciones matemáticas complejas, realmente no, es algo bastante sencillo. Bueno, por el momento hasta aquí vamos a dejar este video con congruencia de triángulos. En el próximo vamos a ver lo que es el tema de semejanza de triángulos. Es algo similar a esto, pero como siempre no es algo prácticamente que esté igualito, ¿no? Pero sí, igual tenemos ciertos criterios que tenemos que respetar o que tener en cuenta. Bueno, yo me despido, les recuerdo que si mi video les ha gustado o les ha servido, por favor lo compartan, se suscriban y activen la campanita para recibir notificaciones. También, si no es mucho pedirles, que me dejen un comentario ahí en la cajita correspondiente de comentarios y se los voy a agradecer mucho. Eso no les toma nada de tiempo y créanme que se los voy a agradecer un montón. Entonces yo me despido y nos vemos en el próximo video.